de hoy en la mañana. Muchas gracias. Aquí estoy poniendo auspiciado, lleno de auspicio estoy hoy día. Además, el pan está compartido. ¿Es idea mía o somos menos hoy día? No es idea mía, ¿no? Los que sobrevivimos. Pero ya llegarán, y esta reunión era bastante más íntima, fue hecha exprofeso así, porque hoy en la mañana vamos a discutir y a concordar lo que hemos llamado la Declaración de Santiago. Una pyme de Chile, junto con el CELA y algún grado de consulta también con la gente de CEPAL, hemos hecho una propuesta que les vamos a entregar. No sé si hay alguien que me ayude, pero está aquí, un borrador de propuesta de declaración de Santiago. La vamos a entregar, yo de todas maneras la voy a leer, y a partir de eso entonces podemos avanzar en darle la reacción final a la declaración. Declaración de Santiago. Considerando la necesidad de proponer un modelo de desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe en el mediano y largo plazo, ha sido una preocupación de varias instituciones, organismos multilaterales, públicos y privados. Este objetivo tiene como principal desafío avanzar en la búsqueda de mayores grados de igualdad para más de 600 millones de habitantes en nuestro continente, incluidas las empresas de menor tamaño, lo que requiere contribuir a disminuir la desigualdad productiva para mejorar los índices sociales, ambientales, tecnológicos que demanda la región. Que de acuerdo a estudios de CEPAL, Comisión Económica para América Latina, en la generación de empleo, las microempresas aportan el 30,4%, el 16,7% las pequeñas empresas, el 14,2% las medianas empresas y las grandes empresas aportan un 38,7%. Sin embargo, en la contribución de cada segmento al Producto Interno Bruto, las microempresas representan el 7,3%, las pequeñas empresas un 9,8%, las medianas empresas un 11,8%, mientras que las grandes empresas representan un 71,5%. Ahora bien, respecto a las exportaciones, las microempresas participan con un 0,2%, las pequeñas empresas un 1,8%, las medianas empresas con un 6,4% y las grandes participan del 91,6% del volumen total de las exportaciones de América Latina. Que de igual manera, si analizamos la productividad de las MIPYMES de la región, esta alcanza al 29% en comparación con las grandes, mientras que el porcentaje de colocación de créditos en la MIPYME alcanza al 13% del total y la tasa cobrada por servicios de crédito son entre 2 y 6 veces más que la cobrada a las grandes empresas. Finalmente, la inversión que realizan los países de América Latina y el Caribe para el fomento de las empresas de menor tamaño en promedio alcanza al 0,018%. Que la mayoría de los indicadores, excepto en la cantidad de trabajadores contratados, aparece como desfavorable si comparamos las grandes y las empresas de menor tamaño. Aquí está la base de la desigualdad, que no es solo económica,
sino social, cultural y principalmente política, lo que ha significado que la mayoría de las políticas públicas para las pequeñas y medianas empresas en América Latina y el Caribe han sido diseñadas y ejecutadas por niveles de gobierno con un débil peso político, insuficiente asignación de recursos financieros, pocos recursos humanos técnicamente calificados e información de base de mala calidad, además de la casi nula participación de los destinatarios, las MIPYMES de América Latina y el Caribe. Ha llegado la hora de cambiar, vistos que las organizaciones gremiales de los micro, pequeños, medianos empresarios, trabajadores independientes o autónomos o por cuenta propia, reunidos en Santiago de Chile los días 6 y 7 de noviembre del 2014, en la sede de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, testigo de honor con el apoyo del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, que suscribe el documento, señalan: 1. Que la situación de los empresarios de menor tamaño de América Latina y el Caribe está condicionada por la falta de igualdad, impidiendo a las micro, pequeñas y medianas empresas participar plenamente en el desarrollo económico de nuestros países. El principal rol del sector que representamos ha sido satisfacer nuestros mercados internos. Sin embargo, la concentración de la economía a partir de la expansión del retail transnacional y translatino ha hecho disminuir la potencialidad de nuestras empresas, quedándonos crecientemente en los sectores productivos menos rentables. Las empresas de menor tamaño o MIPYME son consideradas exclusivamente como la gran reserva del empleo y no como agentes principales del desarrollo económico. 2. Que esta falta de igualdad se manifiesta principalmente en la dificultad de acceder a mercados internos y externos, plagados de prácticas anticompetitivas y desleales, de abusos e informalidad, el acceso al financiamiento y condiciones de los créditos expresadas en tasas y plazos, evaluaciones de riesgo y garantías predatorias, de desarrollo de los recursos humanos, tanto de nosotros, empleadores, como de nuestros trabajadores, en la formación, capacitación y generación de competencias, del acceso a la tecnología y a la innovación, que explican la baja productividad de nuestras empresas, en una institucionalidad que iguala a desiguales a través de políticas públicas que, en vez de nivelar las condiciones, aumenta las brechas y con ello la desigualdad productiva. 3. Que cuando somos la mayoría en cada uno de nuestros países somos invisibles, y eso ha ocurrido porque nosotros hemos contribuido a dicha invisibilización. Nos hemos contentado con medidas paliativas más que con políticas públicas orientadas a disminuir la desigualdad. América Latina y el Caribe necesita de sus pequeñas empresas, necesita de los procesos de reindustrialización que agreguen valor a nuestras materias primas. Eso solo será posible si los gremios participan en la elaboración de diagnósticos adecuados a nuestra realidad, desarrollo de propuestas en las políticas públicas e implementación de las mismas. Ese debe ser el carácter de la alianza público-privada para los próximos tiempos. 4. Que nuestros problemas son comunes desde Tijuana al Cabo de Hornos, desde la isla de Pascua a Barbados, entre ellos energía, recursos hídricos, biodiversidad, amenaza a los ecosistemas, capital humano, transparencia, medidas anticorrupción y derechos humanos, entre otros. Las soluciones también debemos buscarlas juntos. En América Latina y el Caribe se han creado diferentes acuerdos y mecanismos regionales, subregionales, como CELAC, UNASUR, Alianza del Pacífico, Mercosur, por nombrar algunos. Los grandes empresarios nacionales, translatinos o transnacionales participan directa o indirectamente de estas reuniones y acuerdan con los gobiernos medidas que les favorecen. Hemos coincidido en esta reunión que los tratados de libre comercio o los acuerdos de libre comercio han favorecido poco o casi nada a nuestras empresas, pero estos acuerdos o tratados se trabajan en este tipo de encuentros. Nuestro deber es asumir nuestras demandas como un asunto político y plantear a nuestros gobiernos
que en cada delegación o negociación asistan y participen representantes de nuestros gremios. 5. Este encuentro sobre fortalecimiento institucional de los gremios PYME de América Latina ha sido apoyado por 2 organismos interregionales de gran significación para nuestro continente, como es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA. Con ambos, articulados con nuestras organizaciones, esperamos sea el inicio de una alianza estratégica que permita hacer los cambios necesarios para revertir las condiciones de las empresas de menor tamaño de la región y así alcanzar mejores niveles de igualdad. Las organizaciones participantes acuerdan a la organización de una red regional que permita contactos, intercambios de opiniones y experiencias y la relación de nuestros asociados. Una PYME-MT de Chile coordinará la implementación de una plataforma digital e interactiva. B. Organizar una nueva reunión para evaluar los avances del trabajo conjunto dentro del primer semestre del 2015. C. A partir de las intervenciones y propuestas del presente encuentro, generar una agenda de trabajo que nos permita incidir e influir en distintos escenarios y reuniones regionales, dando a conocer nuestras demandas y propuestas. Una PYME-MT como anfitrión propondrá a la brevedad un borrador de dicha agenda. Esta agenda será puesta en conocimiento para sus respectivos aportes y apoyos a CELA y CEPAL. D. Dar a conocer en sus respectivos países detalles de la realización del encuentro, su declaración final y acuerdos. E. Agradecer la hospitalidad de los anfitriones, una PYME-MT de Chile, al programa PYME del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, y al personal y ejecutivos de CEPAL por el apoyo brindado. Firman, en consecuencia, los representantes de Colombia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay, Perú y Chile, además del coordinador del programa CELA Pymes. Esa es la propuesta que hay de Declaración de Santiago. Es la propuesta que hemos hecho y está para que la discutamos, la analicemos y veamos si requiere cambios, si hay que precisar más. Se ofrece la palabra entonces. Noelia. Buenos días. Siento que está todo bien, pero falta como un mensaje a los gobiernos. Ayer hablaba el señor de ProChile de lo excelente que ha sido, lo exitoso que ha sido la labor de ProChile, pero él mismo decía el mea culpa, y el mea culpa creo que está también en nuestros países, de cómo los fondos que se destinan para la exportación, para promover las industrias, tienen que ver un poquito más hacia adentro. Entonces, esa es la observación. A mí me gustaría de pronto como un poquito más de claridad del rol que vamos a asumir cada uno de los representantes de nuestros países y los espacios en que nos vamos a mover. Nos vamos a mover entre lo público y lo privado. Lo privado porque es lo que nos interesa a nuestras empresas, pero lo público es donde podemos tener mayor incidencia. Entonces hay ciertos apartes que no sé, siento que pudiéramos decir lo mismo, pero no de una manera dura, porque lo que pretendemos vamos a necesitar incluso recursos y apoyo de los ministerios. Y algunas cosas están expresadas de una manera muy dura, como ciertos señalamientos, que no sé si es estratégico redactarlo de esa manera. Aquí es donde comienzan en los considerandos, esta alcanza la productividad, la mayoría de los indicadores, excepto la cantidad, ha sido diseñada y ejecutada por niveles del gobierno con un débil peso político, insuficiente asignación de recursos financieros, pocos recursos humanos técnicamente calificados e información de base de la mala calidad. Yo no sé
aquí, basados en el tema de la coherencia, y es lo que me pasa a mí en Colombia, a nosotros como ACOPI nos han invitado a todas las negociaciones de los tratados de libre comercio. Sencillamente cuando nos entregan la lista de lo que se está negociando, de los productos y las canastas, de grabarlo a tanto tiempo, en algunos hemos tenido la capacidad de dar información y defender, para otras cosas no hemos tenido la capacidad de dar información. Entonces, los espacios se dan. Es lo que hablábamos ayer, es que cómo los hemos aprovechado nosotros. Estamos siendo muy duros de decir con personas de débil peso político, insuficiente asignación de recursos y poco recurso humano técnicamente, porque ahí estamos mal calificando a las personas que han sido responsables de los procesos. Antonio. Sí, sí, buenos días. Ustedes saben, bueno, que hemos estado trabajando en esta declaración, bueno, la base la dio José Luis y estuvimos apoyándolo y digamos, corrigiendo algunos aspectos, tratando precisamente de ser, en algunos casos, menos duros, ¿no? Por ejemplo, en los temas de cuando se discutían los TLC, yo recuerdo que hubo países que sí incorporaron a las pymes. Colombia incorporó a la pyme, y en otros países también, en Perú también participaron, y por eso decía de que en vez de poner, digamos, la forma dura, que no hubo participación, sí hubo, no suficientemente, pero sí hubo. Tal vez darle un poco ese tono más conciliador. Y lo otro, ayer decía Giovanni Stumpo, que claro, ¿con quién se sientan los gobiernos? Con gremios que no sean enemigos de ellos, ¿no? Entonces, tal vez yo estoy de acuerdo con Rosemary, darle en ese párrafo, el último párrafo de los considerandos, tal vez ponerlo como ejecutado por medios del gobierno sin una participación efectiva de los sectores que representan a las pequeñas y medianas empresas, tratando de lograr así una mayor asignación de recursos, es decir, ponerlo más en positivo, ¿no? Y a mí me parecería, para complementar o apoyar lo de Antonio, lo que está sugiriendo Antonio es contextualizar que nuestros países han firmado acuerdos sin hacer unos análisis profundos de los sectores de los sectores productivos en general, porque es que eso es lo que ha faltado, también un papel de ellos como gobierno, de hacer estudios previos y no en la negociación es que van cogiendo información fragmentada. De continuar con la palabra para poder contextualizar lo que estamos discutiendo, quiero señalar que el párrafo que está señalado como duro fue extractado de manera casi textual de un análisis hecho en una reunión de CELA, a propuesta de CELA por Carlos Ferraro, que es un viejo conocido de todos nosotros, que ha sido funcionario de CEPAL, ha trabajado con CELA y ha estado en este mundo, y es una opinión que no es nuestra solo. Eso es lo que quiero señalar. Está puesta de esa manera porque está copiada textualmente de un párrafo de una declaración a propósito del análisis que se hace en la relación de los gobiernos con las pymes de la región. Mira, una metodología que aplicamos nosotros en el CELA es que párrafo por párrafo uno pregunta si hay alguna observación. Si no hay, bueno, se considera aprobado ese párrafo. Y seguimos, vamos de una manera porque si no vamos a estar hablando de todo el documento, entonces yo creo que eso facilita un poco, ¿no? Puesto la metodología que señala Antonio y nos vamos párrafo por párrafo y vamos cambiando, cortando, sacando y haciendo el debate. Primero, considerando el párrafo que comienza en la necesidad y termina en la región. No, pero pídele que te impriman, están allá. Si a alguien le falta documento, van a imprimir ahora, para que pidan más copias, por favor, si no lo tienen. ¿Ah? Y mientras
o trabajen juntos el que lo tenga con el que no lo tiene, ¿no? Por favor. Hay un tema más que de fondo en el primer párrafo, diría yo, de forma. Que en el primer párrafo yo diría que hay más un tema de forma que de fondo en la redacción. Y creo que podría mejorarse sin cambiar el sentido. ¿Ok? Por ejemplo, este objetivo tiene como principal desafío avanzar en la búsqueda de mayores grados de igualdad para más de 600 millones de habitantes en nuestro continente, incluidas las empresas de menor tamaño. Pero es que estamos hablando de habitantes con empresas. Ahí podría ser habitantes y las empresas en general. Bueno, estoy pensando, porque ahí estamos mezclando personas con empresas. O nos dirigimos a las empresas o a ambas. ¿Me entiende? Y más abajo dice, lo que requiere contribuir a disminuir la desigualdad productiva para mejorar los índices ambientales y tecnológicos. Eso está muy bien. Tú dices que mezclamos habitantes con empresas. Así es. Entonces, pongamos habitantes y empresarios. Exacto. ¿Sí? ¿Ya? Dándole mayor énfasis a las pequeñas Perdón. empresas. Sí, sí. Que los empresarios también son habitantes. Claro, por eso. Yo lo que creo que no, Paco, lo que eso trata de decir de alguna manera es que también a través del trabajo de las pequeñas empresas ayudamos a mejorar el bienestar, la calidad de vida Sí, sí, de perfecto, todos los perfecto. habitantes de la región, de los 600 millones de habitantes que tiene la región. Es en función de eso, tal vez lo que pretende decir ese párrafo. Claro, pero yo ahí por eso digo que es en la redacción. Porque si no tendríamos que cuantificar los empresarios, los tantos millones de empresarios, ¿no? No Ok. sé. Yo creo que pudiéramos cambiar la palabra de igualdad por bienestar. Búsqueda de mayores grados de bienestar para los 600 millones. Y cambiar la palabra incluidas por lo siguiente, por lo que respecta a las empresas de menor tamaño. Por lo que respecta a las empresas de menor tamaño, lo que se requiere es contribuir a disminuir la desigualdad productiva para mejorar los índices sociales, etcétera. Ahí tiene un mejor sentido. ¿Cómo? Por favor. En lugar de incluidas, colocar por lo que respecta a, seguiría las empresas de menor tamaño, lo que se requiere es contribuir a disminuir la desigualdad productiva para mejorar los índices sociales, ambientales y tecnológicos que demanda la región. Hay una propuesta de cambiar la palabra igualdad por bienestar. Opiniones al respecto. Yo estoy de acuerdo, porque en realidad lo que tratamos es de mejorar la calidad de vida a través del empleo, calidad del empleo, entonces estoy de acuerdo con la palabra bienestar. Yo quiero señalar porque el tema de América Latina, de acuerdo, vuelvo a lo mismo, a la misma referencia que hice al comienzo. Tanto CEPAL como CELA han planteado que el problema de América Latina es el problema de la desigualdad. Y la igualdad no tiene que ver con el bienestar. No. Sumamos. Ok. Queda aprobado entonces el párrafo de la siguiente manera. La necesidad de proponer un modelo de desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe en el mediano y largo plazo ha sido una preocupación de varias instituciones y organismos multilaterales públicos y privados. Este objetivo tiene como principal desafío avanzar en la búsqueda de mayores grados de igualdad y bienestar para más de 600 millones de habitantes en nuestro continente, lo que respecta
por lo que respecta a las empresas de menor tamaño, lo que se requiere contribuir a disminuir la... No, esto está... No. ¿Perdón? Punto de aparte. No, hay continente. Punto. Después viene, se borra la palabra incluida, por lo que respecta a la... Ahí tiene que haber un punto. Punto, ¿no es cierto? Por lo que respecta, pero aparte, porque Sí, no, el continente, punto. Claro, Ahí hay un punto, termina punto seguido. Por lo que respecta a las empresas de menor tamaño, lo que se requiere lo que se requiere es contribuir a disminuir la desigualdad productiva para mejorar los índices sociales, ambientales, tecnológicos que demanda la región. Queda hecha así. Ok. Agregamos económicos, ¿sí? Entonces partimos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. ¿Sí? Ok. Segundo párrafo. Cambios propuestos. Lo único que tengo es que la palabra final latina que sea en mayúscula. América Latina. Perdón, no te escucho. No, digo que al final del párrafo dice las exportaciones en América Latina, latina con mayúscula, por favor. Ya, hay un error ortográfico. Yo creo que para hacer mayor énfasis en la contribución del sector MIPYMES, además de ponerlo por los porcentajes por micro, pequeñas y medianas, poner el porcentaje total, lo que da el peso absoluto del sector. Ok. Me parece que sería, ¿no? La redacción da más peso al... empresas aportan el 40 y tantos %. Puede poner al final lo Final, que suma. claro, claro. No digo de sustituirlo, sino de agregar el porcentaje total. No, yo diría que es bueno que se vea cuánto aporta Es englobar las empresas de menor tamaño en un todo. Claro. Eso es lo que se propone. Perdón. Es englobarlo en un todo y no segmentarlas por tamaño. Eso es lo que estás proponiendo tú. Sí, pero no sustituir, dejar toda la información que está y agregar. Ok, agregar la suma entonces. Habrá que agregar un párrafo nuevo porque va a quedar muy inextenso y se va a perder el sentido de lo que se quiere decir. Se agrega el párrafo totalizando el 61,3%, que es lo que está planteado. Pero esa cifra está segmentada en 3 ámbitos, en empleo, Producto Interno Bruto y exportaciones, son cifras distintas. No. Ellos se refieren a poner el total de las empresas, donde dice, porque lo que está segmentado por tamaño de empresa es en relación al empleo, ¿sí? Entonces, lo que es la propuesta que entiendo hace Uruguay es dejarlo tal como está, pero agregando lo que totaliza o verbalizar esa parte, un 61,3%. Eso es lo que se está planteando. ¿Sí? Está bien, además siempre en todos los estudios siempre se pone énfasis en el aporte al empleo que hace todo el sector de la micro y pequeña y mediana empresa. Eso es importante. Y es el caballito de batalla también en cada mesa, porque es el indicador más positivo que tenemos. Claro. Siempre. José Luis, una cosita, hay 3 datos importantes en ese párrafo.
y hay un sin embargo que une y hay otro que une ahora bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos expresar ahí específicamente? Porque en cada párrafo debe quedar un mensaje muy claro. Entonces, yo propongo es que primero se hable del PIB que representa la pyme, que no es lo más alto frente a la gran empresa. Se hable de las exportaciones, que son muy bajas, a pesar que generamos tanto de empleo al final. Yo propondría que no cambiemos nada, simplemente quitemos la ahora bien, e inmediatamente a continuación, y con respecto a las exportaciones, las microempresas, y facilitamos, digamos. Sí, y con respecto a las exportaciones, tal cosa, para continuar el párrafo. Está señalado ahí, y poner al final el empleo. Yo señalo de que efectivamente lo que nosotros tratamos es no seguir pegado en el tema del empleo. O sea, la consideración principal es una consideración, lo que refleja el conjunto de la declaración es que a nosotros se nos ha considerado siempre como proveedores solo de empleo. No importa la calidad del empleo, no importa, pero están ahí. Y de verdad lo que nosotros necesitamos es la consideración en el marco de la economía como inclusivos al desarrollo económico. Por eso está puesto de esa manera. Sin embargo, está dando la... Exactamente. Por favor, México. Yo creo que el mensaje que hay que mandar es: generamos empleo, pero no participamos en el PIB y no participamos en las exportaciones. Ese es el mensaje que se quiere decir. Y de ahí se va a inferir que somos la reserva de talento, nada más, bien o mal pagado. Y como no participamos en el PIB y no participamos en las exportaciones, son mal pagados los empleos de la MIPYME. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar el orden, yo así lo considero, dejar el orden para hacer énfasis. Generamos el 70% de los empleos en nuestros países, pero no participamos, que es el sin embargo, o no obstante, porque el sin embargo es una cuestión de irnos para atrás. No obstante, no participamos, o participamos mínimamente en el PIB y mucho menos en la exportación. No, yo creo que esa es culpa de todos los que participan. Claro, yo aquí tendría mis dudas. Yo creo que, al menos en el tema que me compete a mí, como Canacintra y en México, los mecanismos existen los instrumentos. Lo que pasa es que no están las condiciones dadas para que la pequeña y mediana industria acceda a ellos. Si uno va y dice, necesitamos financiamiento, nos dicen, ahí está la banca de primer piso, está la banca de desarrollo. Si uno dice, necesitamos un instrumento que dé tecnología e innovación a las empresas, nos dicen, ahí están las universidades, y está el CONACYT en México. Los instrumentos existen, y creo que en todos los países existen los instrumentos de desarrollo tecnológico, de financiamiento. Lo que pasa es que las condiciones no están siendo adecuadas para que las pymes tengan acceso. ¿Por qué? Porque la política, nosotros cuando nos sentamos con el gobierno, nosotros tenemos acceso a casi todas las reuniones con el gobierno, con las secretarías de Estado, nos dicen, ahí están los instrumentos. Tú como Canacintra, ¿qué propones para que tus empresas puedan acceder? Y ahí nos regresan la pelota, porque dicen, la que no está capacitada y no está en condiciones es la pyme. Tú, Canacintra, ayuda a tu pyme para que pueda acceder. Entonces,
Yo siento que es parte de este sistema, lo que ha hecho es relegar a la MIPYME y empujarla al cajón del empleo nada más. ¿Por qué? Porque también cuando se le pide a la pyme que invierta, que le ponga tiempo, que participe, yo no sé si pasa acá en los gremios, los mismos empresarios dicen, no tengo tiempo para ir. Tengo que ir a ver al comprador o tengo que ir a pagar la nómina. Entonces también cuando se les pide no participan. Entonces yo creo que aquí es una cuestión de resaltar que seguimos y seguiremos siendo, si no hacemos algo, un simplemente generador de empleo, bien o mal pagado. A ver, antes de dar, Pedro, de inmediato, quiero señalar que desde el punto de vista de los considerandos es compartir un diagnóstico, no una propuesta de cambio. Yo entiendo lo que tú me estás señalando, más que un diagnóstico, es una propuesta de cambio, que pudiera ser considerada entonces en la parte donde dice visto qué, y hacer ahí el énfasis que tú estás señalando. Lo que estamos, a ver, aquí hay un diagnóstico, intentamos generar un resumen de un diagnóstico que está expresado en cifras y que demuestran la brutalidad de la diferencia. Por eso hacíamos énfasis en los temas de la igualdad o desigualdad en el diagnóstico. Ese es el sentido que tiene en la construcción de la declaración. Es un diagnóstico. Entonces, yo, estando de acuerdo con lo que plantea nuestro amigo de México, creo que podemos insertarlo en un punto 5, 6 o arreglar alguno de los que hay en la consideración que él dice. Pero en el diagnóstico es esto. El diagnóstico no nos hemos metido todavía en lo que él señala, que tiene toda la razón y que yo comparto su visión, o parte de ella, o a lo mejor disiento de ella. Pero creo que en el diagnóstico, que es lo que está en el considerando, es lo que hay. La recomendación y la propuesta. Perdón, Pedro, por favor. Mira, buenos días. Muy brevemente, es compartir nada más una experiencia en relación a lo que se está discutiendo de si las MIPYMES tienen la disposición, aportan con sus tiempos, tienen un compromiso. Yo solo voy a compartir una experiencia. Nosotros trabajamos del orden de 90 pequeños empresarios semestralmente, con asesorías, intervenciones y proyectos, algunos de los cuales realizamos, por ejemplo, aquí a modo de coparticipar con Empremujer, con Mónica Lobos, que está acá, y claramente hay un tema que va más allá del compromiso de la MIPYME. Verdaderamente, ahí está la diferencia entre la gran empresa y las MIPYMES. Las MIPYMES no tienen profesionales, no tienen equipos, no tienen personas con ese tiempo. Una gran empresa manda a su profesional, participa, ¿no es cierto?, en los organismos del Estado, participa en las reuniones, en las inducciones, accede a las capacitaciones. Pero ellos tienen un equipo profesional de manera permanente y sistemática en toda su actividad económica, comercial y productiva. Y las pequeñas empresas no cuentan con eso. Y termino diciendo, justamente por eso en Chile, hoy día hay una propuesta del gobierno que es crear los centros de desarrollo empresarial, que son un modelo que hay en Centroamérica y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere dar respuesta es una asesoría permanente y sistemática a los pequeños empresarios, porque no tienen acceso a eso, ni tienen los tiempos. Y más allá que se crea, y comparto con el representante de México, se crea una cultura de, en determinado momento, de no tengo tiempo. Y se van juntando ambos factores. Pero yo creo que realmente la MIPYME necesita un apoyo mucho más permanente y estructural y profesional, de manera permanente y sistemática. Y yo por eso Pedro, es que, por favor, yo les pido que nos concentremos en el documento. Son 3 páginas las que tenemos que revisar, porque si no, quiere decir que la discusión todavía no ha madurado y no podemos hacer una declaración de este estilo, porque hay, aparentemente, empiezan a salir nuevos argumentos que nosotros pensábamos que ya estaban resueltos. No es que quiera impedir la discusión, lo que quiero decir es que nos pongamos en el lugar en que estamos. Hay una propuesta, sí, de inmediato. Yo creo que tenemos que acordar algunas cuestiones más generales. A mí me parece que la responsabilidad de los objetivos que tenemos, que es lograr el bienestar de la población en general, de los 600 millones,
es de responsabilidad público-privada, eso es lo principal. Nosotros no tenemos que generar un documento demandante, sino asumir nuestras responsabilidades también como asociaciones gremiales. En ese caso me parece que la redacción tiene que tomar un encare de apuntar bien claramente el diagnóstico, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y manifestar nuestra disposición como asociaciones y desde ahí demandar la actuación del espacio público, ¿no? Pero nosotros ya comunicamos nuestro diagnóstico, ya comunicamos lo que pensamos que hay que hacer con firmeza, pero también comunicamos nuestra disposición a trabajar y a generar espacios para trabajar. Eso me parece que tiene que ser el espíritu del documento, ¿no? Y de repente renunciar a un tono demandante. Nosotros, además, en cada mesa que nos sentamos en nuestro país, el tono demandante ya no funciona, digamos, ¿no? Hay que ser proactivo, hay que ser asertivo en la comunicación, y eso creo que es lo que tenemos que lograr. En el caso de lo que estamos discutiendo, yo estoy de acuerdo con el compañero también de México. La lógica aplicada a este párrafo sería decir, bueno, para mejorar desde el sector empresarial el bienestar de la población, necesitamos que las MIPYMES participen mayormente del PIB y participen mayormente de las exportaciones. Eso es algo objetivo, no asigna responsabilidades. Y después planteamos, digamos, qué estamos dispuestos a hacer y contribuir para eso. Digo, no sé si fui claro, un poco pensando en el impacto de comunicación que queremos también lograr, ¿no? Permíteme, José Luis. Yo creo que es importante tomar en cuenta que el documento tiene tres partes. La primera es el diagnóstico, como decía José Luis. La segunda parte es, visto tal vez lo anterior, el diagnóstico, tal cosa, y el tercero son los acuerdos. ¿Ok? Entonces, tal vez, yo no es que estoy en desacuerdo con ese tema, pero no olvidemos algo que yo siempre llamo la atención. A veces cuando hablamos de pymes, no solamente nosotros, sino también los otros, los grandes, el gobierno, piensan que las pymes es una cosa así chiquitica, pensando más en una empresa micro. Pero mira, en México la mediana llega hasta 250 personas, y es pymes, ¿verdad? La pequeña llega a 50, a veces hasta 100. Entonces, oye, es un monstruo realmente, casi, ¿no? Debería tener todo este tipo de profesionales de servicio. Entonces, no siempre pensemos que la pyme es una cosa que da lástima, que es pequeña, no. Es decir, somos un conjunto heterogéneo dentro del mismo concepto de MIPYMES. Pero recordar que tenemos tres componentes y tal vez más adelante se puede incluir algo de esto. Si esta situación queremos solventarla, el tema de la poca participación en la exportación y todo, se requieren crear condiciones, mejoramiento del entorno, etcétera, etcétera, eso, creo. Bien. Basados en que este es un considerando, yo insisto, o quitamos el sin embargo y ahora bien y lo expresamos solamente como unas cifras de un estudio de la CEPAL, o cambiamos el orden, porque igual, independiente de que lo que no queremos uno tiene que escribir es para el que no ha estado aquí, ¿verdad? Y eso la gente no lo sabe, entonces me insisto en el orden, porque si miran el párrafo siguiente es productividad, entonces el orden que propuse, a pesar que generamos tanto empleo, pero como vamos a hablar de productividad, ahí queda más claro y se unen los dos párrafos perfectamente. ¿Qué hacemos? Porque hay dos opiniones. Si ponemos, resaltar y rematamos en el párrafo con el trabajo, o comenzamos con el trabajo y terminamos con la esfera más de desarrollo económico y productivo. Ese es el sentido que tiene en la construcción, digamos. En términos de sintaxis y de ordenamiento, de estructura del documento, yo creo que lo que dice la Rosemary es bastante razonable, porque el empleo
te da paso después en el siguiente párrafo a hablar de productividad. Entonces, coherente en términos de sintaxis. Veamos entonces el orden del párrafo, aparentemente que es lo que se señala. Hay que cambiar el sin embargo. No, en el orden, pero pues, que de acuerdo al estudio de la CEPAL, en la contribución... No, eso no puede ir porque no, estábamos hablando de los segmentos anteriores, ¿ya? Hay que cambiar la redacción del párrafo y poniendo el empleo al final. Eso es lo que hay que hacer. No, pero que vamos a ir cambiando varias cosas. ¿Tú tienes...? No, que yo voy allá y lo traigo el párrafo hecho. Bueno, avanzamos, ¿ya? Vamos al tercero, entonces. Que de igual manera, si analizamos la productividad, ese párrafo, propuestas de transformación, cambio o aceptación. ¿Estábamos ok? Perdón. Una observación. El problema del acceso al financiamiento tiene que ver con las garantías. Como es un problema, es el panorama, lo que estamos mostrando. Tal vez en ese caso de por qué nos cobran más alto a las pymes, habría que decirlo. Es un problema de la exigencia de garantías. No sé, ¿hay de alguna forma? Está señalado en el párrafo 2. de lo visto. Solo aquí señalamos el tema del crédito como título, nada más. No entramos más allá. ¿Está ok entonces? Vamos al cuarto párrafo, que aparentemente es donde se produce la discrepancia. Sí. Yo no sé, o sea, es que la misma forma de redacción de los considerandos es una forma de dar una información que existe y ya. Cuando ya tú comienzas a usar mientras, de igual manera, estás dando una connotación distinta, que eso ya es más para análisis. Y si tú miras productividad, entonces dirías, porque mira cómo comienza, que de igual manera, si analizamos la productividad, estamos invitando a analizar, de las MIPYME de la región, esta alcanza el 29% en comparación con las grandes, mientras que el porcentaje de colocación de créditos, o sea, cambiamos un tema de productividad a un tema de crédito, o damos simplemente cifras sin colocar el mientras, de igual manera si analizamos. Sí. Correcto, perfectamente podemos poner los índices de productividad de las MIPYME de la región alcanza y queda resuelto tu tema, digamos. Ok. Sí. Yo creo que el considerando se toma como una referencia para lo que se va después a decir. Por eso en todos los decretos se hacen las consideraciones para poder presentar una opinión. Yo creo que aquí debe ser muy concreto. Considerando que la productividad de las MIPYMES es baja. Punto. Considerando que el acceso al crédito es nulo y cuando se tiene es excesivo en comparación con las grandes empresas. Punto. Lo demás es darle... Yo siento que la redacción es quererle dar así como que la MIPYME, la pobrecita, la que está hundida ahí en la miseria porque hay que ayudarla ahora. Parece que estamos los motivos y el fundamento no está siendo claro.
El motivo de esta reunión es salir adelante con la MIPYME, no salir a decirle que somos empresas discapacitadas que ahora queremos ayuda. Entonces, el considerando es muy concreto, considerando que la productividad en las MIPYMES es baja, considerando que el acceso al crédito es nulo y cuando se tiene es excesivo en comparación con la grande, considerando que participamos poco en la exportación, participamos poco en el PIB y además, considerando que tenemos grandes empleos, lo que sigue. Esos son los considerandos. El considerando no tiene opinión. Y aquí estamos metiendo opinión y a poner a analizar. Las consideraciones son claras. Al menos cuando nosotros recibimos una propuesta de decreto, de acuerdo, que va a publicarse en el diario oficial, vienen los considerando y los tenemos que revisar. Entonces, yo creo que tiene que ser muy genérico, como mencionaba el compañero de Uruguay, y ser concretos en esa parte. Abiertas las opiniones. Estamos en el cuarto. Tercero, el cuarto, cuarto. son igual. Pero nos devolvimos al tercero. Yo pregunté varias veces Yo quiero opinar sobre el cuarto. por el tercero. Entonces, si vamos a estar, porque si no nos vamos a demorar y no tiene mucho sentido hacerlo, digamos. Si nos vamos a estar yendo atrás y adelante, no tiene sentido, tenemos que avanzar. Entonces, si hay, pregunté varias veces, ¿hay algún cambio que hacer al párrafo 3? Pero entonces, José Luis, con todo respeto, dennos tiempo para leer, porque es que decimos tercer Ok. párrafo y ya arrancamos a hacer la propuesta. Hay que leerla para hacer una buena propuesta. Ok, por eso se leyó y estamos yendo párrafo por párrafo. Eso es lo que estamos haciendo. No hay otra metodología. Ojalá hubiésemos tenido mucho más tiempo, lo hubiésemos mandado antes, pero no sabíamos cuáles iban a ser los criterios con los cuales se discutió y la información que ustedes traían y el pensamiento de ustedes. Entonces, tampoco se podía hacer el documento de acuerdo previo. Es a partir de lo que hemos escuchado en el día de ayer y lo que hemos conversado ayer, hasta incluía el postre de la cena. Sí, pero digamos. los problemas no son de fondo, son simplemente de forma, no estamos discutiendo, o sea que... En el tercer párrafo, creo que lo único que no resolvimos fue el sacar el de igual manera o el mientras. Si resolvemos eso y ya queda. Claro, más ir a los datos duros fue lo, ¿no? Sobre... Permiso, José Luis. Sí, claro. Antonio. Vuelvo a llamar un poco la atención sobre los tres componentes del documento. Lo primero es, ¿qué está pasando? Tal vez sin opinar que esto sucede porque tal cosa es. No, ¿qué? Es de alguna manera el diagnóstico que hablaba José Luis. Después el visto es por qué suceden estas cosas. Y el tercero es cómo. Esas son las tres palabras clave. ¿Qué, por qué y cómo? El cómo es cómo solucionar o qué acordar para solucionar esta cuestión. ¿Por qué ocurre? Es el segundo. Y el primero es qué pasa, qué está sucediendo. Entonces, yo creo que la cifra no afecta. Perdón, Antonio. Para resolver el tercer párrafo, queda de la siguiente manera. La productividad de las MIPYMES de la región alcanza el 29% en comparación con las grandes. El porcentaje de colocación de crédito en la MIPYME alcanza el 13% del total y la tasa cobrada por el servicio de crédito son entre 2 y 6 veces más que la cobrada a las grandes empresas. Finalmente, la inversión que realizan los países de América Latina y el Caribe, eso es dato y punto, que es lo que se pedía. ¿Sí? Ok. ¿Hay algún cambio más que hacer? Una sugerencia, digamos, como se hacen los documentos de este tipo. O le ponemos qué a todos los considerando o le quitamos a todos los qué. ¿Perdón? Los considerando, algunos arrancan, el primero la necesidad, el segundo qué, de acuerdo. El tercero dice qué, la productividad o la productividad y el último, o sea, le ponemos qué a todos o le No, le ponemos qué. Ok. ¿Qué? Sin... Está bien. ¿Ya? Vamos al cuarto párrafo. Entiendo que el cuarto párrafo, la diferencia que hay es a partir... Los pocos recursos humanos técnicamente calificados e información Perdón, de la... es...
Había una discusión. Creo que hay hasta principalmente política. Creo que hasta ahí la redacción estamos de acuerdo con lo que está planteado. ¿Sí? Sí, yo quiero dar una opinión un poco conceptual sobre lo que está dicho aquí. Yo estoy de acuerdo en poner de que han sido diseñadas y ejecutadas por niveles de gobierno con un débil peso político, porque en nuestro país esto sucede, digamos. Sin embargo, tenemos el caso brasileño que acaba de crear un ministerio de las pymes, o sea que en los diferentes países hay matices, de repente en algún lugar del documento, no quiero decir que sea en por una cuestión de forma, capaz que hay que reflejar ese matiz, no tengo claro si existe. Insuficiente asignación de recursos financieros, yo en eso también estoy de acuerdo. En nuestro país la asignación de recursos financieros para las políticas pymes son raquíticas. Lo que sí había una discusión era en lo que sigue, pocos recursos humanos técnicamente calificados e información de base de mala calidad. Yo presentar este documento, por ejemplo, en la DINAPYME, con esta frase, es inconveniente desde el punto de vista de la comunicación, porque estoy obviamente criticando la capacidad del propio director, o sea, yo simplemente sacaría esta frase, que me parece que es inconveniente, de repente o cambiarle el tono, pero presentar un documento, digamos, ya fue referido este problema, o redactarlo en positivo, pero si bien esto podemos estar de acuerdo en lo conceptual, me parece que desde el punto de vista de la comunicación, tal vez ahí buscaríamos la forma de comunicar estas cosas por otro lado, digamos. Y después, además de la casi nula participación de los destinatarios, las MIPYMES de América Latina y el Caribe. Ha llegado la hora de cambiar. Bueno, lo de la poca participación de los destinatarios también, nosotros estamos de acuerdo, es algo que además está asumido de los responsables de la política, ¿no? El poco impacto que tienen los diferentes programas. O sea que yo sacaría solamente, es la propuesta que hago, pocos recursos humanos técnicamente calificados e información de base de mala calidad. Porque en mi país, en Uruguay, esto es discutible, digamos. Mira, yo creo que este es un visto, más que un considerando. El párrafo 4 es un visto. Visto que la mayoría de los indicadores, excepto en la cantidad de trabajadores contratados, aparecen como desfavorables si comparamos, ya eso para mí sería como un visto. Sí, quiero dar una opinión. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, si bien es cierto, el Ministerio de Economía es el ministerio con el menor presupuesto de todo el país, sin embargo, en la elaboración de la política pública hemos participado el sector privado. Entonces, es una cuestión de ponerlo en positivo, porque si no nos estamos cuestionando a lo que ya se ha hecho y se ha avanzado. Perdón, y la idea es que estos documentos le llegue a los gobiernos, ¿no? Y hay gobiernos que son más sensibles que otros, o sea, que hay que darle un tono ahí conciliador, ¿no? El tema que, si, por ejemplo, nosotros hemos tenido, lo pongo como ejemplo, pero bien concreto, hemos tenido espacios abiertos por el gobierno que ni siquiera por debilidades propias hemos podido ocupar de una forma técnicamente aceptable, digamos. Si nosotros criticamos que no tenemos espacio, deslegitima toda nuestra posición de arranque. Entonces, en eso tenemos que ser muy delicados, digamos, ¿no? Y asumir nuestras propias debilidades también, ¿no? Que siempre las ponemos encima de la mesa porque... Yo creo que la parte que dice insuficiente asignación de recursos, sí, eso es un hecho y eso no estamos... Partamos por ir resolviendo los temas de a uno. Hay una propuesta de que este párrafo sea el primero de los vistos. Esa es la primera propuesta. Antes de cambiar ninguna cosa es bajarlo. Es bajarlo a visto que y comenzaría con ese párrafo los vistos. ¿Ya? O como número 1. Y las demás varían en número. ¿Sí? Esa es la propuesta, ¿no? Para entenderlo bien. Entonces, este pasaría a ser el 1 y después cambiamos la numeración de los otros. Ese es el primer cambio que se propone. ¿Estamos todos de acuerdo?
¿Sí? Ok. Pasa a ser 1, en visto. Sobre los cambios, se ha propuesto eliminar, como una forma de hacerlo más conciliador, la frase pocos recursos humanos técnicamente calificados e información de base de mala calidad. Eso es lo que se propone por parte de Uruguay. ¿Hay acuerdo en eso? Sí, pero también la frase que tú dices, han sido diseñados y ejecutados por niveles de gobierno con débil peso político. Da la impresión que todos los gobiernos tienen débil peso político. Entonces, en función de lo que dice el representante Cela, ¿cierto?, que esto va a ser visto por los gobiernos, puede ser hasta incluso de un gobierno delicado ofensivo. Lo que yo creo que es una realidad es que los organismos que nuestros gobiernos diseñan y aplican las políticas pymes tienen poco peso político en el gobierno en general. Por ejemplo, el organismo que rige las políticas pyme en Uruguay está dentro del Ministerio de Industria y hay otras políticas pyme que las rigen dentro de programas específicos dentro del Ministerio de Ganadería. Una de las reivindicaciones nuestras es que esta unidad que se llama DINAPYME tenga un estatus político un poco de mayor jerarquía dentro de la estructura del Estado. Porque además, como una unidad del Ministerio, tiene un presupuesto muy exiguo. Entonces, capaz que la redacción no hace específicamente... ¿Cómo? Con limitado, exacto. O de repente necesita capaz que una consideración dentro del documento este tema, en otro apartado con una descripción un poquito más detallada. Sí, es esta la idea que se quiso reflejar, ¿no? A ver, yo voy a hacer te doy la palabra al tiro. Voy a hacer una consideración en relación a por qué está escrito así y por qué está puesto así. La argumentación de los problemas que tiene la pyme en general son de afuera y de adentro. O sea, son causas exógenas y endógenas. Sobre los temas endógenos principalmente tienen que ver con la calidad de la gestión nuestra. Esa es la crítica principal que se nos hace y es la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Desde fuera, la consideración principal, por eso está hecho así, y yo entiendo a Carlos Ferraro que es la idea con la cual él maneja, es que existiendo problemas que son propios nuestros, el impacto que tienen la formulación de determinadas políticas que nosotros no participamos, tienen un impacto devastador en la vida de esa empresa. Ejemplo, en el caso chileno, aquí hay gente que vivió esa experiencia, crisis asiática del año 98, el gobierno de la concertación, encabezado por el presidente Frei en esa época, decide resolver los temas de la crisis y el impacto de la crisis por la vía monetaria y lleva la tasa de instancia a niveles que eran insoportables para las pymes y eso significó 200 o 300.000 pymes fuera. O sea, no tuvieron ninguna posibilidad porque estaban endeudadas, les subieron los créditos y era imposible servirlo. Ese es el impacto que tiene las políticas públicas. Yo entiendo que a eso se refiere el párrafo. En general, porque si no empezamos a castigarnos nosotros mismos, y aquí hay un juicio de valor, de que el mundo está lleno de oportunidades y somos nosotros los que no las aprovechamos, porque somos muy malos, porque no sabemos. Esa es la justificación que nos han dado para estar donde estamos. Que este es un mundo lleno de oportunidades y el que quiere las recoge y las toma. Y yo pienso de verdad que no es ese el problema nuestro.
Yo solo voy a hacer un comentario, ni voy a pedir que lo cambien, ni voy a pedir que se quede. Yo simplemente le digo que a partir de que dice, han sido diseñadas y ejecutadas por niveles de gobierno hasta terminar el párrafo, es hacernos un harakiri en el caso de nosotros. Aquí dice, por niveles de gobierno de un débil peso político. Nosotros tuvimos un presidente nacional que pasó a ser viceministro de la pequeña y mediana industria. Estírame un balazo en el pie. Si el peso político de Cámara le permitió llevar a su presidente a ser viceministro de Economía para el tema de las pymes, ¿cómo puedo decir que es de poco peso político? Segundo, fue la época en que más recursos se dio a la pequeña y mediana industria en México, teniendo a nuestro expresidente como viceministro de Industria. Con información de mala calidad, si nosotros participamos junto con la información de INAGI, las cámaras fuimos los que vertimos la información y estuvimos allí. A lo mejor no ha sido todo el tiempo, pero al menos en los años recientes sucedió, en el sexenio pasado. Y en este momento también tenemos participación directa en el Ministerio de Economía. El tema de pymes en México está a nivel de viceministro. Antes la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Industria, hoy día es el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM. Tiene recursos, porque es lo que hemos peleado. Se ha peleado que se abran las compras de gobierno, nos han asignado 37,000 millones de dólares para las pequeñas empresas para vender al gobierno. Entonces, dice, además de la casi nula participación de los destinatarios, si nosotros peleamos eso y lo obtuvimos. Tenemos participación directa con el Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula de todo el país, donde están los banqueros, están los autoservicios, estamos las industrias, están los comercios, y tenemos la participación directa con el gobierno del Estado, con el gobierno federal. Nos sentamos con la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Hacienda, la que asigna los recursos para mejorar el presupuesto para la Secretaría de Economía. Entonces, esta parte, al menos, yo por eso no pediría ni cambiarlo. A mí no es aceptable. Yo llego con esto, no solo en mi Cámara me corren, ni siquiera lo vamos a presentar al gobierno. Porque me dicen, David, ¿que tú no conoces la historia de la Cámara? ¿Sí? Yo creo que cada país tiene su situación peculiar y por eso deberíamos ir a definiciones generales. Yo pedí la palabra primero, perdón, Rosamel. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás planteando, porque también la ministra de Economía anterior salió de la Cámara de Industrias y nosotros hemos participado. Yo creo que no es un tema de fondo, sino de forma. Estamos de acuerdo. El gobierno de Costa Rica anterior anduvo firmando tratados sin consultarle a nadie, ni al sector, ni siquiera a la Unión de Cámaras. Y nosotros nos opusimos. Y estamos de acuerdo que en el fondo esto es lo que sucede. El problema es que no lo podemos decir así como está. Hay que ponerlo en positivo. Que se pudo haber hecho mejor, más fuerte, más participación, etcétera, como quieras, del mismo sector, porque es cierto, el mundo no es color de rosa y está lleno de oportunidades, porque accesar las oportunidades es un camino bien difícil para el sector PYME, para los empresarios y las empresarias, aunque los fondos estén ahí. Es poner esto mismo en positivo, no lo podemos decir así como está, Tom, en mi opinión también. Estaría de pronto, o sea, lo que hay que expresar acá, tenemos que sentirnos cómodos todos, ¿verdad? Y que no nos vaya a afectar relacionamientos. Entonces, en el fondo, nosotros, ¿qué es lo que queremos decir acá? Y voy a expresarlo de la siguiente manera. Que la mayoría de los indicadores, excepto el de la cantidad de trabajadores contratados, aparecen como desfavorables si comparamos las grandes y las empresas de menor tamaño. Aquí está la base de la desigualdad, que no solo es económica, sino social, cultural y principalmente política, lo que ha significado que la mayoría de las políticas públicas para las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe no han sido diseñadas de una manera coherente, basados en simplicidad y con información que involucre apropiadamente a todos los interesados. O sea, ya estamos diciendo una generalidad sin tocar corazones. Y estamos diciendo lo que pretendemos aquí, ¿verdad? Yo no tengo problema porque finalmente lo que vamos a resolver es entre todos. Sí.
O sea, eso por poner un ejemplo. Sí, no, está bien. Por eso yo te pido que por favor lo redacte y lo leemos y lo dejamos, redáctamelo en papelito nomás y para poder avanzar, porque si no, nos quedamos trancados. Yo solo quiero reiterar el tema, o sea, vuelvo a insistir, yo escucho a mi compañero de México y me encantaría irme a México y ser pequeño empresario allá. Porque no tienen problemas con el gobierno, tienen resueltos los problemas financieros. Yo acabo de estar en una reunión con pequeños empresarios mexicanos hace menos de un mes. Y no, con todo el respeto y cariño que yo puedo tener por Canacintra, ¿ya? Yo escuché parte del reclamo de los pequeños empresarios mexicanos en relación precisamente a lo que estamos conversando. Pero está bien, tú eres el representante de Canacintra. Yo no... El problema es que el mismo gremio no ha podido hacer que la empresa participe y tenga acceso. ¿Quién tiene acceso? Lo comentaba hace un momento. El que tiene la gente y la capacidad para tener ahí una persona todos los días en el ministerio arreglando las cosas. Pero eso no significa que no existan los recursos, no significa que no exista la política. Los instrumentos existen, lo que no existen son las condiciones para que la micro y la pequeña y mediana empresa accedan. Ese es el kit que nosotros vemos desde Canacintra. Si nosotros queremos proyectos para desarrollo científico y tecnológico, ahí está el CONACYT y tiene fondos. El problema es que no están los proyectos de las MIPYMES. Y no están los proyectos de las MIPYMES no porque no quieran, no tienen al personal para que les haga el proyecto de desarrollo tecnológico. Y tener ese personal cuesta. Pero si vienen a la Cámara probablemente podemos buscar el recurso, pero si no vienen a la Cámara no van a tener acceso y eso no significa que no exista. Las condiciones son diferentes. Disculpa, pero entras en una contradicción, porque primero acabas de declarar que efectivamente están los recursos, Sí. está la infra, está todo, y luego dices que aunque están, no están bien diseñadas, no están bien pensadas, y eso es lo que No, perdóneme, pero yo no ¿Tú dije estás eso. diciendo que Yo no dije eso, perdóneme. Yo lo que dije es que no están las condiciones para que la pyme acceda. Para que la pyme acceda. Eso fue lo que yo dije. No ponga en mi boca palabras que no mencioné. Porque eso es lo que sucede en México. Vamos y nos quejamos y le decimos al gobierno y tardamos 20 años en juntarnos con él y le pedimos que nos reciban y dicen, ¿y qué quieren? Financiamiento, ahí está. ¿Y por qué no lo piden? Porque las condiciones son muy rudas. Y nos dicen, oye, es que queremos que nos apoyes para el comercio exterior. Ahí está el ProMéxico. Ahí está el dinero para las ferias. ¿Por qué no vas? Porque no tengo producto exportable. Entonces, esa es la parte que nos están contestando todos los gobiernos. Todos los gobiernos nos dicen, ahí está. ¿Por qué no lo usamos? Porque tenemos un problema interno. Permíteme. Yo creo que, no sé, yo estaba pensando que como esto no es igual para todos los países, a ver si se arranca ese parrafito, esa parte del párrafo, diciendo algo así, en algunos casos, en muchos casos, no sé. Porque algunos dirán, bueno, eso no es conmigo, dirá un gobierno. Se refiere a otros países. En algunos casos, la mayoría, o no sé, en algunos casos, en pocos casos, o si no, en la mayoría de los casos. Entonces, eso hace que no todo el mundo se vea retratado allí, que lo están acusando a él como gobierno. ¿Entiendes? El problema con eso es que ningún gobierno se ha retratado. Porque cuando se dice, mira, aquí hay uno, pero hay algunos que no son, todos no son, po. Es por eso. Yo creo que habíamos llegado a un acuerdo que Rosmary redactara sobre el artículo. Claro. Que aun cuando intentemos no dañar a nadie, no ofender, ni pasar a llevar ninguna impresión, tampoco sea tan suave que finalmente no diga nada y entremos en una cosa que sea muy redundante para no decir nada. Yo creo que estamos lejos de no decir nada, estamos diciendo cosas importantes. Digo en particular en el... Claro, sí, pero sí, concuerdo contigo que a veces los documentos, como queremos consensuar, nos vamos elevando en el nivel de abstracción y terminamos diciendo puras generalidades. Pero lo que tenemos que tener claro es qué objetivo tiene el documento, y para nosotros a nivel nacional es abrir espacios y no cerrarlos.
Entonces, también eso tiene que ver en el tono y cómo usamos nosotros a la interna de cada gremial o de cada gestión el documento. No, simplemente eso nada más. Disculpe, pero quiero hacer un poco eco a lo que la señorita de allá en algún minuto dijo, que esto lo van a escuchar personas que no han estado acá. Y por lo tanto tiene que quedar como muy claro. Creo que un buen ejemplo soy yo porque no pude llegar ayer y si estoy hoy día acá. Y creo que si se trata, necesariamente no vamos a dejar de, o sea, si estamos tratando de no herir o pasar el límite de la susceptibilidad de las demás personas, eso va a ser complicado porque necesariamente hay que decir las cosas como son y hay veces las cosas como son no son muy bonitas. Sí es bueno recalcar los avances que a nivel latinoamericano y del Caribe se han logrado en ciertos países, que ellos puedan servir como ejemplo para los que estamos más retrasados. Y uno de los problemas fundamentales, también haciendo eco del señor de México, es que si bien es cierto, hay muchas cosas en todos lados, y aquí en Chile, y en todos lados pueden decir las cosas están, pero hay un problema serio de comunicación. Y me van a perdonar, pero yo trabajo en un puesto de feria y no tengo por qué saber todos los recursos que existen. Y a lo mejor por eso son importantes estas instancias, porque me ayudan a averiguar qué es lo que está pasando y poder transmitirlo. Y la forma en que lo transmitimos es lo importante, de que haya una buena comunicación y que llegue el mensaje y que podamos seguir avanzando, porque no somos simples puestos de feria o no somos simples negocios o boliches de mercado o lo que tengamos. Hay es más que eso, hay una familia detrás de ellos, hay trabajadores detrás de ellos, es mucha la gente. No vamos a poder evitar herir susceptibilidades, pero sí podemos destacar lo bueno que se está haciendo en algunos lados y que necesitamos seguir avanzando en eso para poder proyectar unas mejores políticas para desarrollar y que se nos escuche y se nos tome en cuenta. Sin la necesidad de a lo mejor ser grandes profesionales, pero sí con la experiencia y la fuerza que te da el trabajo ahí mismo. Eso. Mira, el tema es el siguiente. Cuando uno redacta una declaración que es conjunta, o hay acuerdo o no hay acuerdo. Pero nosotros no podemos seguir dilatando el tema. O sea, si el párrafo no concita la apreciación de todo, el párrafo no va, si esto es así. Porque si no vamos a terminar, no sé, 2 semanas más a lo mejor, y eso no es posible. Entonces, si no concita el acuerdo. Eso tiene que ver con el párrafo. Ahora, los considerandos que cada uno tiene, la postura que cada organización que está representada aquí tiene, es parte del debate. Pero ese debate no lo podemos hacer hoy. Eso es lo que quiero señalar. Nosotros vamos a iniciar un proceso de unidad y de intercambio a futuro, a partir de ahora. Entonces, si no hay acuerdo en lo que está redactado o la manera en que está redactado, borramos el párrafo, si no logramos generar un consenso. Ese es un tema. Segundo tema es la visión que cada uno tenga de los problemas de la pyme, que es parte del debate. Y es parte de un debate que tenemos que hacer, porque aparentemente tenemos visiones distintas. Y hay que compartir, a partir de esas visiones distintas, intentar generar síntesis entre visiones distintas, pero que nos comprometan a todos finalmente. Ese es el sentido de esta reunión. Permíteme, una propuesta de alguien, esperemos que Rosemary haga una propuesta de párrafo y bueno, al final, si no estamos de acuerdo, como tú dices, lo borramos. Yo he estado ausente de la discusión para escuchar las opiniones. Sí, no, lo que yo quería decir es lo siguiente, es que primero que este tipo de documentos tienen que ser por consenso, aquí no hay por mayorías, y eso queda claro, porque si no, no estamos buscando una unidad, ¿no es cierto? Ese es el primer punto. El segundo punto, no estamos hablando tampoco de herir susceptibilidades o no, sino de una redacción que tenga un grado de coherencia. Y grado de coherencia, aquí no trato de salvar a mi gobierno ni a mis gobiernos pasados,
tampoco, sino una coherencia en la redacción. Y la redacción del documento está en un solo párrafo, un solo párrafo que hay que cambiar. Gobiernos de un débil peso político. ¿Quién me va a venir a decir a mí qué cosa es un gobierno con débil peso político? ¿Vamos a entrar a discutir esa expresión? ¿A qué le llamamos débil peso político? Podría ser capaz peso débil político a la pequeña empresa, pero para otros actores debería ser capaz de gran fuerza política. Entonces, yo creo que si ese es el problema, quitemos esa palabra y que Rosemary va a hablar y se acabó el problema. Perdón que sea reiterativo. Ahí no dice gobierno, dice niveles de gobierno. Lo que se quiere decir son instancias dentro del gobierno que no tienen... Para decirlo claramente, lo que está dicho aquí tiene que ver con las agencias que interactúan desde el gobierno con nosotros, no es en relación al gobierno. Y en ese sentido, eso es lo que dice niveles de gobierno. A lo mejor habría que poner agencias, pero aparentemente, a partir de, yo acabo de hacer lo que dije, la motivación, a partir de lo que dice nuestro amigo mexicano, no hay consenso. Y punto. Entonces, ¿para qué no ese debate? Porque queda marcado el punto de que tenemos apreciaciones distintas. Por eso sacamos el párrafo. Pero necesariamente vamos a tener que discutir sobre eso. Si efectivamente él tiene la razón y el problema es nuestro, o porque solo no intento adelantar el debate, digamos. Pero tiene que ver, si la PYME no accede, es porque la formulación de los instrumentos de la política está fallando. No es porque no quieran ir, no es porque no quieran acceder a tecnología, no, si eso está en nosotros. El problema es por qué, claro, no acceden. Sí, pero hay algo que impide que esa política, y probablemente por ahí hay que armar la discusión. Pero reitero, escuchemos a Rosemary y veamos si logramos generar ese consenso para el párrafo y pasamos. Bueno, entonces voy a comenzar desde donde dice, la mayoría de las políticas públicas para las pequeñas y medianas empresas han sido diseñadas con información que no refleja la realidad de las cadenas productivas de América Latina. Adicionalmente, no contamos con estructuras públicas de peso ministerial que las implementen, evalúen y ajusten apropiadamente, sin dejar de reconocer que el sector empresarial debe aprovechar de mejor manera lo que existe actualmente. Cadenas productivas es acorde en parte a lo que está expresando David también. Nosotros queremos ser empresarios de gran peso, de mayor desarrollo, crecimiento, pero cuando nos interesa nos quedamos por acá como pyme y no conocemos la tendencia mundial. La tendencia mundial ahora es que formamos parte de cadenas productivas independientes de los tamaños y de las regiones. Yo creo que eso no es una discusión que esté consensuada. A mí me rechina un poco el término de reducir la realidad de las MIPES a las cadenas productivas. Me parece que es un poco reduccionista para el nivel en el que estamos. Sería cambiar solamente la frase. Yo pondría algo más general. Perdón, la micro queda afuera en ese párrafo. Cuando dice, perdón, me cuesta el término apoderarme de él. ¿Cómo?
Costa Rica decimos MIPYME, micro, pequeñas y medianas. Segundo punto a discutir. Tenemos diferencias en la apreciación, porque está bien, nombrémoslas como las nombremos ahora, pero claramente, y aquí sí reflejo la opinión de la UNAPYME, y que hemos trabajado en los últimos años, los inventores del término empresas de menor tamaño fuimos los chilenos, porque a nosotros nos parece que el tratamiento que tiene las empresas en nuestros países es una visión de una empresa única que se achica. Reinalina se ríe porque yo digo, es como el chapulín que tomaba chiquitolina y se achicaba, pero es una copia de la grande. Y eso no es verdad, porque las pequeñas empresas, las microempresas, las empresas de menor tamaño, somos distintas, social, cultural, económica, en fin, todas las mentes que ustedes quieran. Son cosas distintas en todos los países de América Latina. Esa es la posición nuestra. Nosotros no somos un achicado de los grandes. Ese, lo digo, es un tema a discutir. Si ahora le ponemos MIPYME, miel sobre hojuelas, pero es parte de una discusión que tiene que ver con lo que vamos a hacer más adelante. Cuando empecemos a discutir, perdón, de inmediato, cuando empecemos a discutir nos vamos a dar cuenta que tenemos opiniones distintas. Y eso no tiene por qué asustarnos. Al contrario. Es un término técnico, entonces yo creo que entre comillas se podría poner MIPYME y es entendible para el resto de los países que usamos, en los países que usamos el término MIPYME, que es un término técnico, si se pone entre comillas queda incluido también, sin quitar lo que se usa, el término que se usa acá, ¿verdad? Empresas de menor tamaño. En Chile nosotros estamos a nivel de viceministro, viene en 30 minutos más llega la viceministra para cerrar nuestro encuentro. Quiero señalar que ella es viceministra de Economía y Empresas de Menor Tamaño. O sea, la acepción que nosotros pusimos está puesta a nivel de gobierno, pero desde el punto de vista de la declaración que nosotros estamos haciendo ahora, si es MIPYME y queda más cómodo con MIPYME. Pero es parte de un debate, eso es lo que quiero señalar. Ponerlo entre paréntesis, MIPYME, que es entendible para el resto de países, porque es un término técnico.
¿Se entiende, no? Tenemos redactado el número 1. Entonces, el 1 que teníamos es 2. No, si ya lo leímos, entonces no tiene sentido volver a leer. No, el otro lo están redactando para traerlo en limpio, así como este, y después lo agregamos. Y la propuesta es que en los demás párrafos sea igual, ¿verdad? ETM, MT o / MIPYME, como gusten, pero el asunto es que se incluye nada más. Vamos a cambiar todos los EMT del párrafo por MIPYME y punto. Para no detenernos en la redacción. O sea, hay un acuerdo que vamos a poner MIPYME, no hay más. Para no detenernos en eso. El punto que aparece como 1, que ahora va a ser 2. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Ok. El que comienza con que la situación de la MT, no sé, ese es el que estamos Sí. viendo. Mira, hay una parte que después del retailing transnacional y translatino, dice, ha hecho disminuir la potencialidad de nuestras empresas. Yo creo que no es la potencialidad, siguen siendo potenciales. Lo que ha impedido es la participación de las empresas, de nuestras empresas, quedándonos crecientemente. La participación, ok, te entiendo. Sigue tienen potencialidad. Participación, ok. Okay. Sí, por favor. Yo tengo un comentario a partir del principal rol, desde el punto y seguido. Sí. El principal rol del sector que representamos ha sido, perdón. El principal rol del sector que representamos ha sido satisfacer nuestros mercados internos. Yo no creo que hayamos satisfacido los mercados internos. Es más, nos han desplazado los chinos. Al menos en México tenemos una competencia muy fuerte con ellos. Y de hecho lo que hemos peleado es que fortalezcamos el mercado interno, que se consuman productos hechos en México, porque esa parte nos la han quitado con la apertura comercial. Yo lo dejaría simplemente que ha sido participar, porque no satisfacemos el mercado interno. Tenemos cierre de empresas del sector juguete, tenemos cierre de empresas del sector calzado, que estamos muy competitivos, las pequeñas se han ido cerrando. Entonces no satisfacemos. Atendemos, participamos exclusivamente en el mercado interno. Ese es lo que yo cambiaría, más que satisfacer, es participar o atender. No han tenido oportunidad de salir a exportar, por eso se han quedado adentro, nada más. Pero, Monsolí, ahí la verdad es que siempre se ha pretendido satisfacer el mercado interno. ¿Entiende? Ahora, que haya sido desplazado por los productos de otros países, está bien. Entonces, tal vez ahí la redacción sería principal del sector que representamos, ha sido, ¿qué será? Pretender no. Participar, nada ha más. pretendido, ha aspirado satisfacer nuestro mercado. No es que una aspiración es futuro, es un presente, ya nomás participan en él. No, claro. La empresa pequeña pretende satisfacer Pretende, el mercado interno. Pretende, pero una cosa es el Aquí querer. no está diciendo que satisface la Claro, pero una cosa es el querer ser. Aquí la realidad es que solo participan. Bueno, participan. Participan. Satisfacer es algo que va medible y la participación también es medible.
De un 70% del mercado que teníamos, hoy día la MIPYME está participando en el 30%. ¿Sí? En el chocolate. ¿Sí? A ver, es que volvemos a lo mismo de antes. O sea, aquí hay dos visiones absolutamente contrapuestas. Porque claramente la generación de micro y pequeña empresa principalmente es de orden territorial escaso. El bolichero de la esquina que vende al barrio, en fin, estamos hablando del total de las empresas, no estamos hablando de sectores productivos y que están expresados precisamente en las cifras. O sea, la satisfacción de los mercados externos por parte de las microempresas tiene el 0,2% del total. No es posible, no están orientadas a las exportaciones. Ese es un déficit, ojo. Podrán, y es lo que señala aquí, la existencia de micro y pequeña empresas principalmente, y mediana también, es un rol de satisfacción del mercado nacional, en primer lugar. Las posibilidades de exportación surgen después. De acuerdo, no es lo mismo rol que logro. Y siempre va a ser igual. Sí. Eso es lo que dice el párrafo, no es otra cosa la que estamos expresando. Pero, José Luis... Por eso estoy diciendo, el principal rol es la satisfacción del mercado local. Eso es lo que hacen. Ojo, que no estamos hablando solo de sectores de industria transformadora. Aquí hay taxistas, aquí hay feriantes, aquí hay comercio pequeño. O sea, estamos intentando representarlos a todos. Pues si no, achiquémonos y hacemos una reunión. Pero aquí hay organizaciones que no solo representan a la industria transformadora. Aquí hay todas nuestras organizaciones representan otros sectores productivos que son de satisfacción del mercado interno claramente, digamos. Sí. Ese es el sentido que tiene el párrafo, no tiene otro. José Luis, pero yo creo que falta algo sobre la exportación, porque en el documento no está la exportación. Entonces, está bien que el principal rol sea el mercado interno, eso es correcto, pero algún papel tenemos que jugar en la exportación, pues. Independientemente que sea muy poco significativo lo que participamos en ese sector. Yo creo que estamos como encerrados en una paradoja, ¿no? Wow. Como estamos dentro de la noción que el desarrollo económico, las empresas para subirse al desarrollo económico tienen que ser exportadoras, las MIPES no entran dentro de las matrices, de la matriz productiva. Esa gran paradoja la tenemos que resolver nosotros, porque no la están resolviendo los gobiernos desde el punto de vista técnico. Es una discusión que nos tenemos que dar en la interna. Pero ¿qué pasa con los taxistas? ¿Qué pasa con el comerciante de cercanía en los barrios? ¿Qué pasa con los feriantes? No estamos dentro de la discusión del desarrollo económico. ¿Ah? Si el desarrollo económico es la exportación, bueno, ¿qué hacemos nosotros todos los micro? Esa discusión yo creo que hay que abrirla, que hay que darla, pero nos va a llevar mucho esfuerzo, sin duda, darla, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el rol de todas las MIPYMES en el desarrollo económico, ¿no? Y cómo mejoramos la calidad de vida, la situación de todos los micro y pequeños empresarios dentro de una concepción de desarrollo económico. Esa discusión la vamos a tener que dar a la interna, nosotros dentro de los espacios que generemos. Entonces, cuidado con poner, ¿no? Porque el peso relativo de las empresas exportadoras, por lo menos en Uruguay, yo lo planteaba ayer, es mínimo. Entonces, yo no puedo hablar de desarrollo de las MIPYMES hablando puramente y exclusivamente del desarrollo de las exportaciones. Es mentirse, hacerse trampa al solitario. Entonces, tiene que estar manifestado, pero con el peso relativo que realmente tiene, digamos, ¿no? Pero yo lo que diría que de repente la declaración lo que puede hacer es plantear, si lográramos una reacción y acuerdo, esta paradoja en la que estamos encerrados de que solamente el desarrollo económico de las empresas tiene que ver con las exportaciones. Si es así, las MIPYMES entonces tienden a desaparecer, todas tienen que crecer y generar mercados en el exterior. Perdón. Si me permites, es muchachos, una pretensión de algunos sectores. Les ruego que me entiendan. En 18 minutos más nosotros tenemos el compromiso. Podemos perfectamente dejar esto y seguirlo discutiendo, nos vamos al hotel donde están ustedes y podemos discutir la declaración. Si nadie nos ha puesto la pistola en la sien,
para poder tenerla. Lo que yo señalo es que, por ejemplo, en términos de exportaciones, en el punto 2 está señalado que esta falta de igualdad, que es lo que manifiesta el punto 1, está señalado, tiene que ver con la participación de acceder a mercados internos y externos. O sea, los mercados externos es la exportación. A lo mejor hay que ponerlo, hay que ser, pero está puesto. O sea, quiero señalar, efectivamente hay una serie de cosas que a partir de la propia declaración quedan claras de que hay que ahondar. Y es el esfuerzo, cuando se plantea el punto C, a partir de la intervención y propuesta del presente encuentro, generar una agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo necesita el que nosotros podamos profundizar en determinados temas. En primer lugar, para poder consensuar y para poder proponer después, levantar demandas de conjunto. Ese es el sentido que tiene. Yo les pido que no entiendan como el documento final de nuestro trabajo. Es el documento de inicio y probablemente cuando lo miremos en perspectiva, ¿ya? O en retrospectiva, vamos a encontrar una serie de fallas que hoy día no nos damos cuenta porque no hemos hecho el debate más profundo. Efectivamente. Pero el punto 2, ahí va incluido ya en el punto 2, está claro. Yo creo que yo estoy de acuerdo. Y la última frase del 1 satisface bastante bien lo que yo decía del desarrollo. O sea, por ahí yo... A ver, tenemos otro problema. No solo en 18 minutos más llega la viceministra, sino que además nos pregunta si vamos a tomar café o no. Porque si vamos a tomar café, paramos aquí y nos vamos a tomar café y después entramos con la ministra y dejamos esto en discusión. Yo quiero que seamos... Después que se vaya la ministra... Disculpen, aquí en CEPAL hay ciertas formalidades que no podemos obviar. Una de esas es qué hacer con el café, un tema logístico, pero ellos lo retiran. Si quieren seguir, yo doy la orden que lo retiren, pero no podemos acceder a eso porque ya se está desde las 10:30. Sí, no, la pregunta es si después de que se vaya la ministra podemos seguir unos minutos más. Aquí no. Aquí no. Aquí hoy, el día viernes, además, cierran a la 1:30. Igual en 15 minutos no vamos a terminar, o sea, podemos tomar Por café. eso digo, la propuesta tiene sentido, no hay declaración, hacemos la finalización del encuentro con la viceministra y lo que yo propongo es que nos sentemos en la tarde en el hotel donde ustedes están alojados y podamos trabajar para terminar la discusión. Lamentablemente no vamos a caber todos ahí, pero terminamos la discusión para poder generar nuestro documento. O sea, tenemos la tarde hoy día. Habíamos previsto que dejarlos libres, pero como no hemos terminado el debate y la discusión, podemos quedarnos hasta tarde. O sea, no es ese el problema, pero no lo podemos hacer aquí. Y no podemos quedar sin documento. No nos podemos quedar sin acuerdo. Ese es el tema. Tenía razón yo en comprar el miércoles. Pero ahora, para no quedarnos sin café, vamos a tomar café. Sí.